Bien, nuevamente estamos acá para comenzar con el paso a paso. Tengo en mis manos el aerógrafo doble acción que conversábamos acerca de cuál era la función del aire y del pigmento. Tenemos dentro del contenedor, en este caso los hay de vidrio, también los hay de mayor tamaño si la superficie de la torta a pintar es mucho más amplia. También tenemos un contenedor que llaman de copita, que se instala también en la parte del... Pero eso es cuando utilizamos muchos más colores. En este caso, con esto es suficiente. Y para la parte básica es fundamental. Acá siempre tiene un dispositivo que nos permite presionar. Si yo presiono, oyen, es aire. Pero si yo presiono y además le doy hacia atrás, presiono, y lo voy a probar en el papel para que puedan visualizarlo antes de aplicarlo en la superficie. Si presiono, solo aire, pero si muevo hacia atrás, sale el color. ¿Lo pueden ver acá? Ok, entonces vamos a aplicarlo directamente sobre la superficie de la torta. Siempre mantengan una distancia aproximadamente de unos 20 centímetros sobre la superficie de la torta. ¿Esto con qué intención? Que no se manche la superficie. Después queda como veteado y no es la idea. Pueden utilizar un plato giratorio o pueden ir rotando manualmente, respetando siempre la superficie a trabajar y las distancias. Yo hago más énfasis cuando voy a colocar la lámina de azúcar en los laterales. ¿Por qué? Porque la lámina de azúcar de alguna manera va a tapar esta superficie más los detalles en relieve que le vamos a aplicar, y entonces no hace falta ocuparnos tanto del hecho de trabajar en el tope de la torta. Aquí se van a dar cuenta que para poder obtener 3 colores voy a trabajar nada más con 2. ¿Por qué? Voy a trabajar un degradé. Voy a irme desde el amarillo y voy a irme directamente hacia el rojo. Es decir, que cuando el rojo superponga al amarillo va a generar el naranja. Por eso es que hablamos de colores análogos, porque son colores que se parecen, es decir, que tienen un componente en común. Me permiten un momento, roto. Siempre es conveniente trabajar, aun cuando son pigmentos vegetales, colocarnos o una mascarilla o trabajar en un espacio abierto, que no haya mucha brisa, porque si no el color se expande. Pero sí es conveniente que trabajemos con cierta distancia. Listo, ya está aplicado el amarillo. Bien, una vez que tengamos toda la base o la superficie tramada o aplicada en el tono más claro, yo les traje un paso adelantado. Vamos a trabajar lo que llamamos muchas veces en pintura, incluso para otras especialidades en pintura, como pintura sobre madera, llaman pincel seco. En este caso vamos a tomar de la huevera el color puro, el color piel, pero aquí es importante que ese color piel debamos descargarlo considerablemente en la superficie del papel absorbente. ¿Para qué? Para que no nos quede manchado. Y vamos a trabajar observando muy bien nuestro elemento referencial, cómo aplicar el volumen. Fíjense que yo trabajo de forma circular para cerrar el poro del azúcar, porque toda superficie tiene poro y debemos cerrarlo. Si yo trabajo en un trazo lineal, me va a quedar veteado, me va a quedar manchado, y la piel no es manchada, al menos en este caso. Entonces voy a ir corriendo ese color y siempre trabajando desde un tono más claro, de manera tal de que si me queda muy débil, yo puedo reforzarlo, sobre todo en las zonas donde hay contacto de cabello. ¿Ok? ¿Por qué? Porque donde hay contacto de cabello la zona es más oscura.
Entonces yo puedo trabajar una capa adicional estableciendo cuál es la intensidad que me sugiere la referencia. Y así voy a ir por toda la superficie del rostro con el pincel y el pigmento puro, siempre descargando. Lo mismo que ocurre con la base del rostro es lo mismo que vamos a aplicar en la base del cabello. En la base del cabello vamos a trabajar con un naranja muy lavado. Lavado indica que voy a utilizar mucho aglutinante, en este caso va a ser el alcohol. Igualmente voy a hacer lo mismo con el ojo. En el caso de la ceja, ella es una pelirroja con unos visos rubios, entonces debo utilizar como de base el amarillo, que después voy a matizar. ¿Okay? Voy a matizar con algo de piel y con algo de naranja. ¿Okay? Entonces acá continuamos haciendo lo que es el trabajo de pincel seco, yéndonos por la parte del pómulo, subimos por la parte del párpado superior, de un lado y del otro, aquí lo que es la parte de la unión con el cabello, e igualmente recordar que la nariz es un volumen, no es una línea, no vamos a trazar una línea porque esa línea no existe. Nuestra nariz es un volumen y va a salir de la forma en la que yo trabaje aquí con una intensidad mayor. Entonces, donde hay una oscuridad, inmediatamente habrá una claridad y eso hará que automáticamente todo lo que está iluminado se ve delante y todo lo que está más oscuro se ve detrás. Eso es en cuanto al rostro. En cuanto al cabello, vamos a tomar un pincel que funcione para el naranja, un pincel únicamente para el naranja. Aquí puedo tramar con un poquito de alcohol. Tomo el naranja y comienzo a construir el rizo. El cabello rizado es irregular, funciona aproximadamente como un zigzag. Es decir, yo voy a trabajar con una porción de mayor volumen, fíjense acá, se los muestro más fácilmente, una porción de volumen, una porción más clara, volumen más claro y así va un zigzag. Como al derecho, al revés, al derecho, al revés. Eso es lo que me va a permitir trabajar los rizos. En este caso me voy a enfocar más en los rizos que están pegados al rostro porque lo que voy a trabajar en la parte externa van a ser con volumen, es decir, con masa colorizada naranja. Eso de alguna manera simplifica también y enriquece mi trabajo para la torta. Entonces, como yo quiero algo más de profundidad, voy a utilizar un poquito del marrón, quiero que lo vean en la referencia, que está aquí estas zonas más oscuras que me indican que el rizo solapa otro rizo, ¿okay? Y lo voy a colocar en las zonas más cerradas del rizo para que se pueda entender. Lo vemos acá, le da una profundidad mayor el hecho de que utilice el mismo color piel, que en este caso al utilizarlo puro simula un marrón y de alguna manera también es una variante tonal dentro del mismo naranja para obtener la superposición de los rizos. Esto es aproximadamente lo que van a ir trabajando, no requiere mayor complejidad. Lo peor que pudiese ocurrir es que nos equivocáramos y sabemos que podemos reparar con el mismo alcohol. Solo que vamos a utilizar un pincel limpio que no haya sido aplicado, virgen, que no haya sido aplicado para ningún otro color. Lo humectamos con alcohol y corremos sobre la superficie, lo que nos permite rebajar la intensidad si vemos que nos hemos equivocado o el color nos haya quedado muy intenso. En el caso del ojo, ya también trabajé una superficie más clara y puedo trabajar, en este caso siempre para tener precisión, es importante trabajar con un liner. Igualmente si nos estamos iniciando en la parte de pintura, es recomendable que lo hagamos con un pincel de pelo corto, porque hay unos liners que tienen un pelo más largo. Entonces, de mecha corta o mecha larga, se dice. Pero los de mecha corta me permiten tener mejor dominio. Entonces, y nuevamente voy a utilizar la huevera
donde he vaciado parte del pigmento, coloco un poquito de alcohol, humecto el pincel, rebajo, siempre descarguen porque si al no descargar empiezo a correr el color. ¿Okay? Y acá empiezo a trabajar siempre en las zonas que son de contacto, que me generan una sombra. ¿Okay? Voy a ir bajando ese color, mojándolo, humedeciéndolo con el alcohol y voy bajando. En este caso debo tener mucho pulso y para tener ese pulso debo tener siempre apoyado el brazo. Voy a dejar mi área de luz. La luz es el brillo que tiene el ojo, eso lo voy a preservar. Preservar significa que no lo voy a pigmentar porque lo contamino. Y en el caso de los pigmentos vegetales, el blanco no es un color, es lo que llamamos dióxido de titanio. No es tóxico, pero no se recomienda en grandes cantidades. Entonces, lo ideal es preservarlo para que menor cantidad de dióxido de titanio. Volvemos a cargar un poquito más. Esto es a grosso modo para que ustedes puedan visualizarlo lo más fácil posible. Esto se trabaja un poco más, pero ya van viendo un poco la profundidad del ojo. Siempre donde hay contacto con un elemento, en este caso va a ser el párpado superior que cae sobre el ojo, siempre me va a generar ese efecto. Y para finalizar la parte de pintura, les enseño cómo se trabaja con el blanco. El blanco no se le aplica alcohol, se trabaja puro. Utilizo otra cavidad. Siempre utilicen hueveras blancas para que puedan distinguir cuáles son los colores que han trabajado. Porque existen varias hueveras en el mercado que son de muchos colores y entonces tienden a perder. Fíjense que para hacer la luz del ojo, yo voy a tomar el reverso del pincel, esto lo ven mucho en pintura sobre madera, y van a presionar y ya les queda la luz. ¿Ok? Si quieren, para darle un poquito más de realismo, ella tiene en todo lo que es el color azul, tiene como unas franjas que le da como un rayado al ojo. Lo podemos hacer, allí también tenemos que apoyar muy bien el brazo e ir trabajando unas lineecitas irregulares. No sean, unas suben, otras bajan, para hacer el ojo un poco más real. Y eso es a grosso modo lo que pueden trabajar a nivel de pintura sobre cubierta de azúcar. Ahora vamos a realizar los rizos para el cabello del personaje, que en este caso se lo vamos a aplicar en relieve para que le dé como mayor vistosidad a la torta. Si desean los pueden pintar todos y al finalizar pueden colocar unas florecitas, unas hojas, si es la terminación que le quieran dar. Para este proyecto lo vamos a hacer con el rizo y eso lo vamos a realizar pigmentando la misma cubierta laminada que hemos empleado para cubrir la torta y hemos utilizado colorante vegetal, era lo que siempre les había dicho, para pigmentar porciones pequeñas, para que no nos lastimemos las manos. Entonces, esa misma cubierta laminada, por lo menos en colores intensos como el naranja, el azul, el negro, es importante amasarlo con manteca vegetal. Vamos a utilizar un poquito de manteca vegetal sobre la superficie de la mesa y un poquito en las manos, un poco para que corra perfectamente la cubierta. Recuerden siempre que para hacer la cubierta deben amasar siempre con la base de la palma de la mano, en primer lugar para no lastimarse, en segundo lugar para no cambiar la textura y en tercer lugar porque esta es la parte del cuerpo la que nos permite imprimir mayor fuerza para poder darle y proporcionarle elasticidad a la cubierta. Voy a tomar una porción pequeña para indicarles más o menos. Esto lo ideal es que lo almacenen, lo que no estén utilizando pueden colocar, hay un truco muy bueno de colocar un vaso de plástico sobre ella, no le entra el aire y no endurece, sino bolsitas de plástico transparente que no sean empleadas para otro uso. Voy a tomar esta porción y les voy a explicar cómo hacer un rizo. ¿Okay?
En este caso siempre va a haber como una línea o una ranura que es el empalme. Ella va a correr suavemente porque ya yo sobre la superficie apliqué manteca vegetal. Voy a hacer una especie de rulo, le llamamos churrito también, coloquialmente, y vamos a hacer que ese churrito tenga una porción más gruesa en un extremo y más delgada hacia el otro. Siempre vamos a trabajar, fíjense que hay un truco para trabajar el churrito. Vamos a hacer el uso de las bases de las manos, pero en ángulos de aproximadamente unos 35 grados, ¿ok? Encontradas de tal manera que me permitan que la superficie quede regular. Muchas veces nos queda una parte como más delgadita, de repente gordita, y lo que buscamos es que sea uniforme ese rizo. Al finalizar, buscamos que el rizo termine en punta. ¿Por qué? Porque el cabello termina en punta. Lo hace más natural. Volvemos a marcar y tenemos un rizo lo suficientemente largo. Es recomendable que los tonos más oscuros queden hacia la base de la torta. ¿Por qué? Me da mayor estabilidad visual. Y los tonos más claros hacia el tope. Es decir, que la forma correcta es levantar la placa, retirarla del cartón. El cartón lo reservamos, lo podemos emplear para otra placa y vamos a colocar la placa en esta superficie, de esta manera. Fíjense que el color más oscuro está en la base y el color más claro está en el tope. Es importante que si ustedes quieren fijar la placa, pueden colocar un poco de glass, que lo tenemos también en las instrucciones de la revista, la receta está allí, o pueden colocar con un pincel húmedo para que se adhiera. Yo muchas veces no lo hago porque el cliente quiere reservar o conservar la lámina y la puede retirar y picar así la torta. Entonces, bueno, como ustedes consideren conveniente, colocan la placa y el rizo lo vamos a trabajar en función a la forma que me sugiere la referencia. Es decir, si el rizo está hacia acá, ¿ok? Yo voy a empezar a darle toda la curvatura para darle la naturalidad. Necesito otro rizo. Voy cambiando el tamaño del rizo, eso es importante. No puedo hacer todos los rizos de la misma longitud porque no se va a ver como un cabello natural. Debo ir cambiando. Vamos a acomodar esto un poco hacia acá, lo ponemos para acá y vamos corriendo el otro rizo. Recuerden, volvemos a explicar esta parte, afinar en un extremo con las manos en ángulo, afinamos un poquito acá y para tapar el empalme de la placa de azúcar con la torta, pues puedo trabajar tapando los elementos y así voy llenando tantos rizos como sean necesarios. Tenemos papel crepé que pueden ser en armonía de colores. Si quiero hacer un mayor contraste, pudiera trabajar con azul en la base. Si quiero hacer un contraste, en este caso decidimos hacer armonías, trabajamos igualmente con la misma gama tonal de amarillos y naranjas. Para eso necesitamos el papel crepé que hemos cortado en puntas, lo cortan en cinta, ellos vienen en láminas. Ustedes cortan según sea el tamaño que requieran para tapar el cartón o la superficie en la que dispusieron en la torta y cortan en puntas y después van a abrir. Con una pistola de silicón caliente, deben tener mucho cuidado. Hay pistolas de silicón que tienen bajo y alto. Siempre les recomiendo que esté en bajo. Voy a colocar sin pegar a la torta. La pega no debe estar en contacto nunca, porque la pega sí es tóxica. No debe estar en contacto con la torta. Coloco el papel crepé y empiezo como a pellizcar.
Pellizco, 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 hasta que se acabe la porción de pega. Vuelven a utilizar la pistola alejada de la torta. Van a utilizar otro color y van a disponerlo aquí. Hace contacto ahí y aquí comenzamos a pellizcar nuevamente. Siempre el efecto del ruchado va a ser producto del pellizcado. En este caso puedo utilizar florecitas, estrellas en la misma cubierta laminada o hojitas para enriquecer un poco nuestro trabajo. Bien, espero que les hayan servido todas estas técnicas. De cualquier manera pueden chequear en la revista, está todo el paso a paso. Igualmente tienen videos adicionales para enriquecer o para complementar todas estas técnicas. Pónganlas en práctica y háganos saber a través de nuestra página y sus comentarios y bueno, dudas que puedan ocurrir.